Amados hermanos, les saludo en esta mañana en el amor del Señor. Es un gusto y un privilegio poder estar una vez más con ustedes, pudiendo compartir un mensaje de la palabra del Señor. La lección que nos toca ver hoy día es la lección número 4. Es el hombre se vuelve a Dios, una conversión. Amado hermano, te invito ahí donde tú estás, que podamos orar juntos, tengamos un momento para poder presentar nuestras vidas delante de la presencia del Señor. Te invito a que podamos orar. Bendito Dios y Padre del cielo, te damos a ti, Señor amado, la gloria, la honra y la alabanza, Señor amado. Te agradecemos, Padre celestial, este tiempo, Señor, que tú nos entregas, Dios amado, de poder compartir la palabra, Dios amado, junto a los hermanos, Señor, en esta escuela dominical vía YouTube, Dios. Padre amado, te pido, Padre celestial, que tú derrames bendición sobre cada hogar, sobre cada familia representada, Dios amado, en esta mañana, Señor. Que tú, amado Dios, seas sobre la vida de mis hermanos, sobre sus hogares, sobre sus casas y sobre sus familias, Dios. Padre, te pedimos, Dios amado, que tú tomes el dominio y el control de esta clase, amado Padre celestial, que puedas tú, amado Dios, usarme, Dios amado, como un canal de bendición, Dios, para poder hablar a la vida de mis hermanos, Señor, a través de lo que tú, amado Dios, quieres enseñarles. Padre, entregamos, Dios amado, esta oración en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado hermano, quisiera comenzar con una pequeña ilustración. Se cuenta la historia de un jovencito que huyó de su casa porque no le gustaba la responsabilidad que sus padres le asignaban. Debía cortar leña y amontonarla para llevarla dentro de la casa, conforme la fueran necesitando. Después de juntar su ropa y otras cosas, se fue de su casa. Pero el dinero se le terminó muy pronto, ensució toda su ropa y pasó mucho frío y penurias por dormir al aire libre. Finalmente se sintió tan triste que decidió llamar a su casa. Ansiosamente escuchó a su padre. Ansiosamente escuchó cuando su padre contestó el teléfono, tratando de percibir cómo se sentía en relación con él. Con cierta vacilación le pregunta: «Papá, ¿me perdonarás? ¿Podría regresar a casa?». Su padre respondió: «Hijo, te amamos mucho y te hemos extrañado. Por supuesto queremos que regreses a casa, pero cuando vengas pasa por donde está la leña, corta unos troncos y tráela a la casa». Pocos días después, el padre regresó a su casa por la tarde y encontró a su hijo cerca de la leña cortando troncos con toda diligencia, pero su actitud era muy diferente, ya que sonreía mientras se esforzaba por cumplir la responsabilidad. Fácilmente podía notar que había experimentado un cambio. Era una persona transformada. Amén. Esta historia se parece bastante a la historia del hijo pródigo, de un hijo que decide huir de las responsabilidades o decide principalmente irse de la casa para ver el mundo o para probar suerte, como se puede decir. Pero podemos ver que este joven extrañaba estar en los brazos de su padre, extrañaba estar en su casa junto a su familia. En las cosas del Señor es algo muy parecido. Podemos ver personas que se alejan en algún momento de los caminos del Señor, pero esas personas, después el llamado por parte de Dios es tan fuerte a su vida que ellos deciden volver. Y Dios está con los brazos abiertos esperando que ellos puedan volver una vez más al camino, al redil, a poder estar una vez más en los caminos del Señor. Todas las lecciones que hemos podido ver hasta ahora nos llevan a pensar lo siguiente. Quizá usted ya se haya preguntado en qué forma la conversión difiere de la salvación. Consideremos el siguiente ejemplo. Observamos que un borracho muy conocido deja de embriagarse, de apostar, de frecuentar lugares de vicios y pecado. Ahora le repugna todo lo que antes le agradaba
y le agrada lo que antes le repugnaba. Quienes le conocen dice, se ha convertido, es un hombre diferente. Sencillamente están describiendo lo que ven desde el punto de vista humano exterior. Lo que hemos podido ver en este tiempo es la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas. El Espíritu Santo produce un cambio en la vida de la persona, llegando a ser un cambio que muchas veces nosotros lo podemos observar de manera exterior, pudiendo llegar a decir, oh, esta persona ha cambiado su forma de hablar, ha cambiado hasta su forma de pensar, su forma de ser, ha cambiado hasta su forma de vestir, pudiendo en primer lugar observar este cambio físico, pero también podemos observar un cambio de carácter espiritual dentro de la persona porque esta persona ha decidido rendir su vida al Señor. Quizá cuántos casos usted conoce de personas que han cambiado y han transformado su vida rindiendo su vida al Señor. Y usted dice, oh, el Señor ha hecho un tremendo cambio en la vida de esta persona, es totalmente distinta, está totalmente cambiada. Ya no es la persona que era antes, es una persona diferente. Pero desde el punto de vista divino, diríamos que Dios lo ha perdonado y le ha hecho nueva criatura. La conversión subraya la actividad positiva del hombre en la experiencia de salvación. Esta foto es ilustrativa, podemos ver ahí un hombre borracho, que era el ejemplo que dábamos anteriormente, pero si esta persona rinde su vida realmente al Señor, esa persona se podría llegar a rehabilitar, podría cambiar su vida totalmente. Muchas personas concuerdan que realmente la verdadera rehabilitación proviene de parte de Dios, porque no lo genera una institución de alcohólicos anónimos, no lo genera una institución que trata gente en drogadicción, nada de eso. La gente que trabaja en estas instituciones, incluso muchos de ellos reconocen la labor del cristianismo, siendo uno de los puntos totales en donde se produce el cambio de la persona, en donde realmente la persona ve su vida transformada. Y estas instituciones reconocen la misión de la iglesia, reconociendo principalmente que las personas que realmente se rehabilitan son personas que han decidido entregar su vida al Señor en pos del Evangelio. Y por eso hablamos del poder de la salvación, el poder que produce el Evangelio en transformar la vida de la persona. Si quisiéramos definir la conversión, ¿cómo la podríamos definir, amado hermano? La conversión puede definirse como el acto por el cual nos volvemos del pecado hacia el Señor Jesucristo para el perdón de pecados. Además, somos salvos de nuestros pecados y librados de la pena del pecado. Cuando hablamos de la pena del pecado, nosotros muchas veces hemos leído en la palabra de los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento para expiación de pecado. ¿Esto qué quiere decir? Que la condición de pecado derivaba en la muerte, y la palabra del Señor también lo dice ahí en Romanos 3:23, que por cuanto la paga del pecado es muerte. Y en Romanos 6:23 habla de la dádiva, de la justificación a través de Jesucristo. Y cuando nosotros decidimos servir y seguir al Señor, es un acto en el cual nuestra vida es transformada porque decidimos entregar nuestra vida al Señor. Y somos librados de esta pena de muerte que se genera del pecado que tiene el hombre en su vida y en su corazón. La palabra traducida como conversión significa volverse, dar toda una vuelta. Este acto incluye más que un simple cambio de parecer, actitud o valores morales. Esto nos lleva a pensar que hoy en día en nuestra sociedad podemos tener gente que parece gente muy buena. Uno dice, oh, esta gente se merece el cielo. Es una persona muy buena en su forma de ser y su forma de actuar. Pero ser bueno no basta. Ser bueno no basta, es necesario servir y seguir al Señor. Y aquí cuando hablamos de volverse, quiere decir que si tú estás en alguna condición de vida que es contraria al Evangelio, es contraria a la palabra, tú sales de esa condición. Aunque quizás esa condición de vida tú la estés observando en tu trabajo y tú hablas, oh, si yo salgo de aquí tendría que dejar mi trabajo, voy a perder estabilidad, voy a perder una condición de vida, porque para alejarme de esto tendría que salir de este lugar. ¿Sabes, amado del Señor? Si algo te está alejando, quizás tu lugar de trabajo, ves situaciones, observas cosas que son contrarias a la palabra, y ahí donde tú estás, eso te está alejando del Señor porque tú ves
ciertas condiciones y situaciones. Cuando tú observas situaciones y no dices nada, pasas a ser un cómplice. Eres casi tan culpable como la persona que está haciendo el ilícito, o la persona que está ahí en ese lugar cometiendo algo y tú lo viste hacerlo y no dijiste nada. Cuando nos volvemos es que damos un giro total a nuestras vidas, nos vamos de una dirección hacia otra, porque todo el mundo camina en una dirección que es la que le ofrece el mundo, es la que la lleva a la corriente. Toda la gente va con la corriente de este mundo, pero nosotros somos diferentes o somos distintos, estamos contra esta corriente y estamos contra lo que nos ofrece el mundo. El mundo nos ofrece una gama de cosas, tentaciones, situaciones, experimentar cosas, busca a las personas experimentar con su vida. Pero todo eso es vacío. Pueden quizás experimentar un sentimiento de felicidad en las drogas, en el alcohol, en un vivir una vida desenfrenada, en pasar quizás ellos le llaman un rato agradable. Pero todo eso es vacío. Es vacío porque es una felicidad pasajera. No se compara con lo que nos da nuestro Señor Jesucristo a través del conocerle y en poder rendir nuestras vidas a Él. Envuelve cada elemento del ser de una persona, sus deseos, estilo de vida, voluntad y perspectiva de la vida. Eso es lo que nosotros podemos observar en la definición de conversión, que el ser humano ve toda su vida, cada área de su vida, su área espiritual, su área física, su área mental. El verdadero cristiano es capaz de rendir completamente su vida al Señor, entendiendo que Él es Rey soberano de su vida, y Él es quien tiene el control y Él es quien gobierna su vida. En Juan 5:24 dice este pasaje que hemos pasado de muerte a vida, de muerte a vida. El mundo, uno le dice, oye, uno le puede decir a una persona afuera, tú estás muerto. Podemos decirle, ocupando quizá un lenguaje muy técnico cristiano, decir, tú estás muerto en tus delitos y pecados. Y la persona nos va a responder, yo no soy malo, no hago esto, no robo, y se va a comenzar como a justificar. También lo va a hacer porque no comprende la luz de la palabra y tampoco entiende la palabra porque no le ha sido revelada a su vida. Y la gente de afuera tampoco entiende los valores morales, tampoco entiende o comprende que muchas condiciones que se nos presentan en la sociedad son contrarias a los valores y principios cristianos. La gente no se da cuenta de que está en un error, principalmente porque no han aceptado a Jesucristo como su Salvador. El cambio espiritual experimentado en la conversión a través de Jesucristo no es el mismo que producen otros tipos de conversión. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que hay personas que pueden decir, pueden sentirse, como podríamos decirlo, deciden cambiar su vida. Quizá un ladrón se rehabilita y dice, ya no voy a robar más, pero lo hace por la parte valórica de él o por las de él, por decirlo así. Pero en algún momento quizás esa persona podría volver a cometer un ilícito o alguna situación. Pero en cambio, cuando alguien experimenta realmente el cambio que produce nuestro Señor Jesucristo a través de la conversión, esa persona realmente se vuelve de su mal camino, como dice la palabra. Y todavía más cuando esa persona se equivoca, sabe que abogado tiene para con el Padre. Y todavía más sabe que su vida debe basarse en poder agradar a Dios y en poder servirle de verdad y en poder servirle de corazón. No, por ejemplo, nosotros nos podríamos convertir de un punto de vista, podríamos decir, por ejemplo, yo puedo convertirme a un punto de vista diferente de política, religión o moralidad, sin participar en la entrega total que se requiere de quien muera el pecado y vive para Dios. ¿Qué quiere decir esto, amado hermano? Que la gente afuera puede decidir seguir cierta corriente política, cierta corriente doctrinal, pero sin involucrarse, podríamos decirlo por encimita, de forma liviana, sin tener mayor compromiso. Dentro de la iglesia también lo vemos muchos hermanos en la iglesia, vemos que quizás somos un grupo grande, pero usted siempre va a observar a las mismas personas en el servicio, a las mismas personas colaborando dentro de la iglesia, porque a veces nos cuesta tanto involucrarnos en las cosas de Dios. Esa es una pregunta que te invito a que te la puedas hacer. ¿Por qué nos cuesta tanto?
Principalmente nos cuesta tanto porque tenemos que rendir nuestro tiempo al Señor, tenemos que rendir nuestras vidas a Él, y eso es algo que cuesta bastante. Rendir nuestras vidas, rendir nuestro tiempo, es algo que las personas muchas veces no lo quieren hacer, prefieren vivir quizás en su propio metro cuadrado y limitando un poco la obra del Espíritu que puede trabajar en sus vidas, sin involucrarse mucho para que no tengan tanta responsabilidad, podemos decir. Pero ocurre algo bien importante y potente a través de la palabra. En 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esta palabra es tremenda para hoy en día y para nuestra sociedad. La gente afuera vive justificándose y diciendo, me voy a acercar al cristianismo, me acercaré a Dios cuando sea una mejor persona. Y la persona comienza a dejar pasar los años, hasta que la persona muere, fallece y fallece sin Dios. Muere sin haber podido entregar su vida al Señor, esperando de algún momento haber podido ser una mejor persona. Volvamos nuevamente a la ilustración que veíamos al comienzo. En esta ilustración del joven ahí de la leña que no quiso obedecer a su padre y se fue, primero, ¿qué podemos ver? Primero, debe uno considerar cuidadosamente el error de su forma de vivir. Este es un paso muy importante en la preparación, porque solo hasta que uno reconoce la necesidad de cambios, siente la necesidad de la conversión. Afuera las personas, uno dice, a veces uno se desgasta y uno quiere predicarle a alguien, y uno comienza a sacar versículos, le comienza a predicar a la persona y con todo el énfasis, con toda la fuerza, pero la persona no quiere escuchar. Amado hermano, es el Espíritu Santo el que produce la obra y el que transforma la vida de las personas. No es tu labia, no es tu forma de hablar, no es tu elocuencia para decir los versículos, es el Espíritu Santo. Y es una lucha espiritual que se produce, así que cuando estés hablando con alguien, clama al Señor e intercede por esa alma, porque ciertamente Satanás no quiere que esa persona pueda llegar a conocer del Señor. Segundo, uno debe volverse a Dios decisivamente. Este es el paso de acción. Tercero, debe haber obediencia porque la conversión significa una vida transformada. Me gusta mucho esta ilustración o esta imagen, donde podemos ver un puente para poder alcanzar a Dios. Y ese puente es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El camino. Hoy en día la vida nos ofrece muchos caminos, solo amado hermano. La gente puede decidir, oh, voy a ir por este camino, voy a hacer esta acción, o voy a estar involucrado en tal o cual situación. La vida hoy en día nos lleva a muchas elecciones, en llegar a decidir cuál camino puedo llegar a tomar o cuál decisión voy a tomar en mi vida. Estamos llenos de decisiones hoy en día, ¿o no? Pero a veces tomamos las decisiones correctas, involucramos a Dios. Este joven al final decidió volverse de su mal camino, decidió ir a la casa de su padre y que su padre le perdonara, pero tuvo que tener una actitud de arrepentimiento. A veces cuando vemos personas que se alejan del Señor, estas personas se alejan y a veces vuelven, pero ya en su vida ha sido muy castigada afuera. Les ha tocado pasar penurias, problemas, dificultades. Y, y fueron al final, cuando ya su vida no dieron más, decidieron volver su vida al Señor. Siendo que la solución y la medicina estaba ahí mismo. La solución y la medicina era nuestro Señor Jesucristo. La conversión está relacionada estrechamente con el arrepentimiento y la fe. De hecho, en ocasiones la conversión se usa para representar a uno o a ambos, por lo que representa todas las actividades por las cuales nos volvemos del pecado hacia Dios. Recordará usted que el arrepentimiento nos vuelve del pecado y produce tristeza,
por esta el dirigirnos hacia la cruz. ¿Cuántas veces hemos visto llamados al altar? Y hemos visto pasar gente adelante, o hemos hecho a veces hacer la oración del penitente. ¿Cuál es la oración del penitente? Para que tú lo puedas saber, lo que tú ves ahí en Romanos 10, verso 9 y 10, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y hacemos a las personas hacer esa oración y después le recitamos Juan 1:12 y le decimos más a todos los que le recibieron, pero como dando a entender que automáticamente el nombre de esa persona iba a estar escrito en el libro de la vida, pero no le planteamos las condiciones que se tienen que cumplir para que esa persona pueda realmente alcanzar salvación. Debe cambiar su forma de vivir, debe, segundo, decidir realmente seguir al Señor, y tercero, debe negarse a sí mismo. ¿Qué hablamos de negarse? Debe ser capaz de renunciar a lo que lo alejaba, debe ser capaz de renunciar a lo que lo aparta del Evangelio, cosa que para afuera una persona que viene recién llegando al Evangelio no es algo fácil, es algo complejo. Y ahí también entramos nosotros, aquellos cristianos que tienen más tiempo en los caminos del Señor, en poder discipularle, en poder orientarle y en poder guiarle en el camino y en la senda que el Señor tiene trazada para esa persona. Porque el Señor sabe cuál es el camino de cada uno de nosotros. Dios sabe qué es lo que cada uno de nosotros va a llegar a hacer en algún momento o para qué Dios nos ha llamado. El arrepentimiento no busca una excusa por el pecado, sino que admite libremente los pecados cometidos y las actitudes contrarias a la ley de Dios. La fe es la actividad positiva por la cual nos volvemos hacia Dios. Vemos hacia Dios quien ha provisto la cruz como remedio para la enfermedad del pecado que nos aflige. Y nosotros ponemos nuestra vida y destino en sus manos cuando nos arrepentimos y creemos, entonces nos convertimos. Esto último quizás marca el paralelismo más grande del Evangelio, cuando nos arrepentimos y creemos. Hablamos de que Chile es un país totalmente evangelizado. A quien tú le preguntes, sabe quién es Jesús. Y la gente cree en Jesús. O sea, le conoce. Le conoce, pero no le sigue. Y ese es el punto que hoy en día vemos en nuestra sociedad y también vemos en el cristianismo moderno. Vemos muchas personas que asisten a la iglesia, vemos muchas personas que participan, pero no se involucran. No quieren adquirir compromiso, no quieren poder alcanzar a otras almas para Cristo, no quieren poder ser parte de esta fuerza de choque que va en contra, que lucha en contra del mundo. Yo me atrevería a decir que lucha en contra de la maldad del mundo. Admiro de manera muy loable los hermanos que trabajan en evangelismo y que están en misiones. Y sabes qué, amado del Señor, misiones no es solamente ir afuera, ir a otro país. Tú puedes hacer misiones en tu propia ciudad, yendo a un hospital, entregando un café, un sándwich, ahí en la urgencia. Puedes ir a una población, hacer alguna actividad con niños. Diferentes formas en las cuales tú puedes predicar la palabra del Señor y puedes ser en luz en medio de esta tiniebla y en medio de esta generación que se ha colmado de maldad. Y esto último lo resume todo, y nosotros ponemos nuestra vida y destino en sus manos. Cuando tú decides entregar tu vida al Señor, tu vida ya no te pertenece, le pertenece a alguien más, y ese alguien más es nuestro Señor Jesucristo. Como lo hemos observado ya, una persona es un ser total. Generalmente hablando, lo que una persona hace es el resultado de lo que es en su totalidad: intelecto, emociones y voluntad. Cada uno de estos elementos se relacionan tanto con el arrepentimiento y la fe, como también con la conversión. Una persona no puede convertirse si no sabe lo que está haciendo. Vuelvo a la oración del penitente. A veces tomamos un tiempo muy rápido en hablarle a alguien del Señor y en hacer que haga esta oración de arrepentimiento, y lo cual le decimos: ya eres salvo. Pero no le decimos: tienes que discipularte, tienes que venir a la escuela dominical, tienes que estar en los estudios, tienes que orar en tu casa, tienes que leer. Le leemos solamente la parte bonita, pero no le hablamos que la vida del evangelio o la vida del cristianismo es una vida de sacrificios, es una vida de entrega.
Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros el poder hablar a aquellos que llegan recién a los caminos del Señor. A veces somos bastante fríos, vemos a un hermano nuevo que llega a la iglesia, no somos ni siquiera capaces de saludarle. No somos ni siquiera capaces, si es una dama, no somos capaces de invitarle a quizá al ministerio femenino, si es un varón, no somos capaces de invitarle a los varones, si es un joven, no somos capaces de invitarle a la reunión de jóvenes. Amado del Señor, tenemos que ser hospitalarios en nuestra propia casa, en la iglesia donde el Señor nos ha puesto a servir. En el Evangelio todo es servicio. Todo es servicio de la obra hacia el Señor. Me gusta mucho esta imagen, un faro. Quizás aquellos hermanos que son marinos o han tenido estar involucrados en el tema marítimo me pueden entender. Los faros se ocupan para poder alumbrar el camino, poder indicar cuál es el camino para los barcos, para que los barcos no pierdan el rumbo y no pierdan la dirección. Quiero que puedas pensar y puedas imaginarte a nuestro Señor Jesucristo como tu faro. Hoy en día nuestra sociedad está totalmente colmada de violencia. La violencia está desatada tanto en los colegios, en lugares de estudio, en la calle. La gente está muy violenta porque la gente no tiene su faro, no tiene esta luz que es nuestro Señor Jesucristo. Una persona no puede convertirse si no tiene sentimientos respecto a lo que está haciendo y no se inclina hacia la conversión. Obviamente no puede convertirse si no lo desea. Amado hermano, esto es algo bastante importante. Una persona, para realmente poder entregar su vida al Señor o realmente servirle de corazón, tiene que entender qué es la conversión, qué es la salvación, en qué consiste este cambio que realmente ha producido el Señor en su vida. Y una persona no puede convertirse si no lo desea. A nadie se le, perdón, a nadie se le obliga a aceptar al Señor. A nadie. A nadie se le obliga a aceptar al Señor. Y en eso tenemos que entender que es Dios el que produce el cambio en la vida de las personas. Él es quien nos transforma. Él es quien hace nuestra vida diferente. Es tremendo lo que puede producir el Señor en la vida de una persona que decide entregar su vida totalmente a Él. Y como les decía, una persona no se puede convertir al Evangelio si no lo desea. A nadie se le obliga a servir a Dios. A nadie se le obliga a estar en la iglesia. A nadie se le obliga a participar de tal o cual ministerio. Pero sí puede ser un tremendo desafío en cuando pidan a alguien para estar en alguna actividad. A veces uno dice, hermano, ¿nos pueden ayudar en esta actividad? Y literalmente cantan los grillos, porque nadie levanta la mano o nadie se quiere involucrar. Y vuelvo nuevamente a esta ilustración del faro. Dios está realmente alumbrando tu vida para que tú puedas seguir esa luz. Amén. Esta imagen ilustra mucho el cambio que puede producir en el Señor en la vida de una persona. Podemos ver a una persona pasar su vida hasta llegar a una conversión total, cambiando su forma, su tristeza, la amargura que había en el corazón de esa persona, llegando a convertirse en gozo cuando esa persona ya entregó totalmente su vida al Señor. Muchas personas comparten este testimonio, que literalmente esto fue lo que les pasó cuando ellos decidieron entregar su vida al Señor en verdad. Y te puedo decir, amado del Señor, como esta ilustración en esta imagen, seguir a Cristo fue la mejor decisión de mi vida. Y lo digo fielmente, ha sido la mejor decisión de mi vida. Y no ha sido una decisión fácil, no ha sido fácil seguir al Señor. Han habido altos y bajos, situaciones de vida que han llevado al límite en más de alguna ocasión. Y sé que a varios de ustedes también. No ha sido fácil el poder llegar hasta este tiempo a este momento de sus vidas. Pero sabes, amado hermano,
el Señor te ama y el Señor quiere transformar tu vida y el Señor quiere usarte como un canal y como un instrumento de bendición para poder alcanzar a otros. Ya hemos estudiado que la palabra conversión se refiere a un cambio radical o transformación de la vida. Las palabras más comunes que se usan en la Biblia para referirse a tal cambio, eh, tienen las mismas ideas de los idiomas bíblicos originales. Cuando hablamos de esta conversión que produce el Señor en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestros corazones, es un cambio tremendo que Él hace en nuestras vidas. Y vemos en realidad que muchos cristianos o muchas personas cuando deciden entregar su vida al Señor, algunos reciben podríamos decir, una transformación instantánea o espontánea, cambian totalmente su vida. Y para otros es un cambio progresivo o gradual. Pero la recompensa para todos es la misma, ya sea que algunos hayamos podido llegar de más niños al Evangelio y otros de más viejos, a todos nos espera la misma recompensa que es la vida eterna. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de poder servir al Señor. Leemos en Hechos 8:40. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate, y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Podemos ver que algunas personas tienen un cambio físico o un cambio exterior. Algunos han sido sanados y eso los ha llevado a acercarse al Evangelio. Y Dios hizo en la vida de algunos un milagro maravilloso, pero solamente se acercaron por ese milagro y después se fueron nuevamente al mundo. Pero acá Pedro nos da este ejemplo de sanidad, el cual él oró por una pequeña y pudiendo alcanzar también esa familia salvación. En Hechos 13:46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí, nos volvemos a los gentiles. Aquí estamos viendo un mensaje que primero iba dirigido para un grupo de personas determinado. Y después este mensaje se abrió para que pudiera ser predicado para todos, incluyendo nosotros que somos gentiles, porque no somos parte de este pueblo hebreo, pero sí somos hijos de Dios, que hemos sido lavados por la sangre de Cristo al haber recibido a Jesucristo como nuestro Salvador. Pero en ese tiempo, aquellos que eran gentiles como nosotros, o que no pertenecían directamente al pueblo hebreo, no era bien mirado que se le hablase del Evangelio a ellos. Pero Pablo fue tocado por el Señor en ser un apóstol para los gentiles y en poder llevar el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo a la vida de ellos. Y este par de varones hablaron con denuedo y, y se dieron cuenta de la importancia de llevar este mensaje de amor a aquellos que también lo necesitaban. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Me gusta mucho esta imagen, ilustra la conversión de Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, de camino a una ciudad, pudo rendir su vida. Y él pensaba que lo que él hacía de perseguir a los cristianos, de perseguir a la iglesia, era lo correcto. Él pensaba que él estaba bien, pero tuvo que nuestro Señor Jesucristo hablar a su vida directamente para que él se pudiera dar cuenta que lo que él estaba haciendo no estaba bien. Muchas personas afuera, en diferentes religiones, diferentes lugares o en diferentes condiciones de vida, piensan que lo que ellos están haciendo está en lo correcto y no se dan cuenta en realidad que lo que hacen les ha apartado del camino de la verdad y les está apartando del Señor.
Pero esas personas, cuando deciden rendir sus vidas al Señor, llegan a ser los mejores instrumentos en las manos de Dios. Nuestra experiencia de conversión no tiene nada que ver con una religión, tiene relación con la persona. Para ser creyente no se nos pide que reconozcamos los 10 mandamientos, ni cierto credo de la iglesia, ni el sermón del monte. Más bien se nos desafía a que creamos en una persona y aceptarla como Señor de nuestras vidas, a creer que ha resucitado y vive. Hoy en día muchas personas, científicos, han tratado de difamar el Evangelio. Incluso hay personas que han dedicado su vida a estudiar cosas contrarias para difamar la palabra de Dios y han terminado volviéndose al Evangelio y llegando a escribir literatura en la cual aseveran lo real de la palabra del Señor. Esto es algo tremendo que podemos ver en realidad en la vida de aquellos que han decidido entregar su vida al Señor. Y para muchos es difícil creer en una persona que murió hace más de 2000 años en una cruz y que resucitó, porque es algo totalmente fuera de serie, por decirlo así. Es algo para tildar a alguien de loco, como se dice hoy en día. La gente tilda a los cristianos de locos. Pero hablamos de una bendita locura que es capaz de transformar la vida de las personas. Este es el pasaje que les relataba hace un momento, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amado hermano, esta foto dice: mi corazón le pertenece a Jesús. ¿Tu corazón le pertenece a Jesús? Solo tú, Dios, conoces mi corazón. Amado hermano, solo Dios conoce tu vida, solo Dios sabe qué estás pasando en tu condición de vida, solo Dios sabe de dónde Él te sacó. Pero te quiero llevar a pensar de dónde Dios te trajo, de dónde Dios te sacó, de cuando Dios transformó tu vida, de cuando tenías ese primer amor tan latente en tu vida, que te llevaba a predicarle a la persona que tenías al lado, te llevaba a ser un cristiano más efectivo y te llevaba por sobre todo a tener un amor total por aquel que se entregó por ti. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje hablamos que aquellas personas que deciden seguir y servir al Señor y entregar su vida deben confesarlo de labios. Y habla que con el corazón, porque en el corazón se guardan buenos y malos sentimientos, pero con la boca declaramos que aquel que murió en una cruz, que fue nuestro Señor Jesucristo, murió por amor de todos, salvando a la humanidad de la perdición del pecado. Hoy en día podemos ver diferentes doctrinas, diferentes corrientes, diferentes movimientos políticos que llevan a pensar qué es lo que creen realmente las personas o dónde realmente están ellos inmersos o dónde están o a quiénes siguen. Hoy en día podemos ver que movimientos adquieren más fuerzas. Podemos hablar quizá de un movimiento como fue el fascismo, o podemos hablar del comunismo, o podemos hablar quizás del matrimonio, que hoy en día son menos las personas que se están casando, siendo que fue una de las instituciones más importantes que instauró nuestro Señor para que, se pudiera la gente, en primer lugar, predicar el Evangelio de una generación a otra. Pero vemos quizás cómo movimientos van agarrando fuerza en nuestra sociedad y en nuestro tiempo. Y esto en realidad nos tiene que llevar a pensar qué es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios con la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer con su pueblo,
con su grey. ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer contigo, amado hermano? ¿Qué es lo que quiere Dios lograr a través de ti? ¿Qué es lo que quiere el Señor hacer contigo? Te quiero ilustrar estas tres imágenes con una pequeña historia. Te invito a que me puedas prestar un momento de atención para poder relatarte esta pequeña historia. Amén. Amén. Voy a leer. En cierta reunión juvenil, una señorita le preguntó al orador cristiano acerca de la necesidad de una experiencia de encuentro personal con Cristo. Y ella asevera, me resulta difícil aceptarlo. Si una persona cree en el fascismo, ¿acaso no es fascista? Si cree en el comunismo, ¿no es comunista? Bien, yo creo en el cristianismo. ¿Acaso no soy creyente por este simple hecho? El orador le contestó, no necesariamente. He observado que usted trae un anillo de compromiso. ¿Cree usted en el matrimonio? Por supuesto, contestó la chica. Muy pronto me voy a casar. Entonces él le dijo, ¿por cuáles razones cree usted en el matrimonio y se va a casar? Ella le dijo, el matrimonio le provee seguridad a una mujer, además de hogar y familia. El orador se volvió hacia las otras jovencitas y les preguntó, ¿cuántas de ustedes creen en el matrimonio? Con muy pocas excepciones, casi todas levantaron la mano y contestaron afirmativamente. El orador continuó muy bien. Esta charla está resultando muy interesante. Todas ustedes creen en la institución del matrimonio, y puesto que yo soy ministro licenciado, puedo celebrar ceremonias matrimoniales de acuerdo con las leyes de nuestro gobierno. Esta señorita dice que si alguien cree en el fascismo es fascista, si cree en el comunismo es comunista, si cree en el cristianismo es creyente. Puesto que la mayoría de ustedes me han dicho que creen en el matrimonio, permítame pronunciar las casadas desde este momento. La audiencia respondió con una sonora sonrisa. Entonces el orador preguntó, ¿qué tiene de malo este razonamiento? Otra joven dijo, Señor, usted sabe muy bien que el matrimonio no es una filosofía como el fascismo o el comunismo, es una relación personal. Entonces dijo el orador, ese es mi punto precisamente. El cristianismo no es una filosofía, porque para ser creyente se necesita establecer una relación personal con el Señor Jesucristo, que es una persona viviente. La conversión cristiana entonces es singularmente diferente a los otros tipos de conversión. Habla de una relación. Somos más que un club social, como nos pueden mirar algunas personas de afuera. Somos más que un movimiento contrario a ideologías o movimientos políticos o movimientos sociales que están en contra de la palabra. Somos más que eso. Somos más que eso porque tenemos una relación cercana con nuestro Señor Jesucristo. Y esta relación cercana es entre el creyente y Cristo, produciéndose esta relación que produce un cambio en la vida de las personas. Y un día de reposo, leemos en Hechos 16, del 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. En este ejemplo vemos algunas de las maravillas de la provisión de Dios para atraer a la gente hacia sí mismo. Aunque Lidia era una buscadora diligente, necesitaba mayor conocimiento acerca de la salvación, y Dios suplió esa necesidad.
Al orar, Dios la llevó a una posición de confrontación con el Evangelio. Por tanto, la oración constituye un medio de importancia para que ocurra un cambio espiritual. Amén. Su experiencia nos muestra que además de ser sincera y aparentemente religiosa, una persona debe experimentar un cambio espiritual decisivo si desea ser un creyente convertido de verdad. Observe también cómo el Espíritu Santo y la palabra de Dios obran para que ocurra la conversión. Y finalmente, observé que tanto la responsabilidad del Espíritu Santo como la del hombre entran en juego para que se lleve a cabo la conversión. Es de suma importancia que comprendamos lo que involucra la conversión. Algunos dicen que Dios lo hace todo, otros dicen que el hombre lo hace todo. Las Escrituras, por tanto, muestran los aspectos divinos y humanos de la conversión. Dios siempre respeta la voluntad del hombre. Cuando creó al hombre y le dio una personalidad, Dios le dio la capacidad de reaccionar positivamente a su oferta de salvación y volverse totalmente a él, o rechazarlo, o alejarse por completo. Dios comienza el proceso que produce conversión a través de la palabra y el Espíritu Santo. Pero debemos reaccionar positivamente al llamado del Espíritu a través de la palabra y la experiencia de la conversión. Recuerde, nuestra reacción positiva al llamado de Dios a través del Evangelio no tiene ningún mérito. Dios respeta nuestra voluntad y por eso nos llama a volvernos a Él. Amado hermano, nuestro Señor es un caballero. Él no va a venir a tu vida si tú no lo invitas a morar en ella. El Señor no te va a usar como un canal de bendición, no te va a usar en evangelismo, en misiones o en algún departamento de la iglesia si tú no lo dejas que Él te use y si no dejas que Él te moldee. El Señor ciertamente lo quiere hacer contigo. El Señor quiere comenzar este proceso de conversión en tu vida. Dios quiere que tú vivas la experiencia de ser un cristiano entregado en las cosas de Él. Pero el Señor no te va a empujar a hacerlo de manera obligada. Necesita que tú lo hagas por amor a Él y que lo hagas porque comprendes este proceso. Cuando nos volvemos a Dios, sencillamente le permitimos que traspase el umbral y tome el control de nuestras vidas. Probablemente podamos ilustrarlo mejor de la siguiente manera. Cuando el Señor entra en nuestras vidas, nos encausa en un nuevo rumbo. Antes de que Él entre, somos como pilotos sin capacitación en la cabina de mandos, por lo que corremos el peligro de un accidente fatal. Pero cuando nos volvemos a Él, le permitimos que tome los controles de esta manera. De esta manera vemos que la gente se vuelve a Dios y Dios se vuelve a la gente en la forma de verdad y justicia. Amado hermano, nuestro Señor es el piloto de tu vida, es el piloto de mi vida. Él nos guía, Él conoce el camino, Él sabe en qué te va a usar, en qué quiere que tú le sirvas. Me gusta mucho esta cita bíblica en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amado hermano, una de las cosas más difíciles es poder leer la palabra del Señor. No es algo que resulte fácil para el cristiano el poder leer la palabra del Señor. Pero es una necesidad tremenda porque nuestra fe se ve fortalecida cuando leemos de la palabra del Señor. En Romanos 8:1 dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hoy en día muchos cristianos viven su vida pensando y recordando el pasado y no han sido capaces de entregar su vida realmente al Señor, en rendición total y dejar que el Señor obre en ellos su perfecta voluntad. Muchos viven recordando lo que fue su pasado, lo que hicieron mal anteriormente. Amado hermano, no dejes que el enemigo te robe la bendición y te robe el gozo. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Tremendo versículo este que podemos leer acá. Hemos recibido la palabra de Dios.
Y no es una palabra de hombre. Hoy en día los medios, personas difaman la palabra diciendo que la Biblia fue un libro escrito por hombres, pero no se han dedicado ni siquiera a investigar algunos el trasfondo arqueológico, ni todo lo que podemos ver en luces de la palabra que nos indica que la Biblia es un libro real y es vida. El propósito de la conversión puede considerarse como doble: volverse o alejarse de la mala forma de vivir, del pecado y de la muerte eterna, y también consiste en volvernos al camino angosto que lleva a la vida eterna. Leemos en Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El más alto propósito de Dios radica en sacarnos del pecado para volvernos hacia Él. Esta cita de Mateo ilustra quizás cómo vive hoy en día nuestra realidad, la realidad de nuestra sociedad. Las personas ven muy fácil el seguir la corriente del mundo, en ni siquiera oponerse frente a ciertas condiciones o frente a cosas que nos puedan molestar. Hoy en día las leyes son de unas minorías. Hoy en día lo que se quiere aprobar o lo que se quiere legislar beneficia solamente a unos pocos. Y nos damos cuenta de que la vida o que nuestro país puede llegar a ser un lugar injusto. Pero sabemos que la justicia verdadera proviene de una sola persona, y esa es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más es justo, solamente Él. Y Él conoce los sazones y los tiempos que está viviendo nuestro país y nuestra nación y el mundo entero. La conversión nos capacita para vivir de acuerdo con nuevos principios de vida basados en la palabra de Dios. Podríamos decir que nuestra meta en este punto consiste en hacer que nuestra vida se conforme a la transformación interna que hemos experimentado. Nuestra posición en Cristo como pueblo de Dios se convierte en un poderoso testimonio a otros, porque nuestro estado se conforma a ella. Amado del Señor, no te conformes a lo que te ofrece este mundo o este ciclo o lo que te ofrece la sociedad. Busca la renovación a través de la palabra, a través de la búsqueda del Señor. Involúcrate en la iglesia. Participa en los ministerios de damas, varones, jóvenes. Involúcrate, involúcrate. Haz también que tu familia sea parte de todo este proceso de búsqueda del Señor. Amado hermano varón, cumple la función de sacerdote de tu hogar. Hermana dama, sigue orando por tus hijos y en algún momento el Señor les acercará nuevamente al camino y al redil. Leemos en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amado del Señor, si tuvieras un espejo espiritual, ¿qué es lo que estás reflejando tú actualmente? ¿Estás reflejando a nuestro Señor Jesucristo o estás reflejando algo más? Amado del Señor, este es el tiempo en el cual el Señor nos ha llamado a que podamos ser luz en medio de la tiniebla, luz en medio de este mundo tan adverso y luz en medio de esta sociedad que tanto necesita del amor del Señor. Después de recibir al Hijo de Dios como Señor y Salvador, aprendemos algo del alcance de esta transacción. Leemos en 1 Juan 5, del 11 al 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amado, ¿tú tienes al Hijo en tu corazón? ¿Tú le sirves al Hijo? Amado del Señor, ¿tu familia está en el camino? ¿Tus hijos te acompañan a la iglesia? Amado del Señor, no dejemos pasar el tiempo. La venida del Señor está más cerca que nunca, y Dios quiere poder ayudarte. Dios quiere poder transformar tu vida, y Dios quiere que tu familia también alcance salvación. Uno de los resultados inmediatos de la conversión, entonces, es la salvación de la muerte espiritual. Sin embargo, somos más que simples pecadores salvos. Como veremos después, al tiempo de la conversión pasamos a formar parte de la familia de Dios. Leemos en Santiago 5:20,
Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sin embargo, somos más que simples pecadores salvos, como veremos después. Al tiempo de la conversión pasamos a formar parte de la familia de Dios. Leemos en Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Tremenda cita bíblica, amado del Señor. Esperamos ese tiempo de la venida de nuestro Señor cuando Él vuelva a buscar a su iglesia. Además, nuestros pecados han sido borrados, no solo cubiertos para que se descubran después. De hecho, el salmista dice en Salmo 103:12, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. En Isaías 43:25, yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amado del Señor, Dios no se acordará más de tus pecados, porque sigues viniendo a recordar el pasado, lo que una vez sucedió o lo que una vez tú fuiste. Ahora eres una nueva criatura, has sido lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios quiere cambiar tu vida, amado hermano. Dios te bendiga en esta tarde, en esta mañana, seas muy bendecido en el Señor.